Vamos a continuar con el ejemplo que estábamos viendo ayer, en el cual la clave era, más que todo, entender a qué se refiere con esta expresión de que la media se encuentra a tantas unidades de la verdadera media. Entonces, hay que hacer énfasis a esta expresión porque pueden salir muchos ejercicios parecidos a este. Y bueno, aquí lo estamos viendo con la media, pero como hemos mencionado anteriormente, no solo la media vamos a tener como estadístico, también podemos tener la proporción, que serían las más habituales. Eh, entonces tenemos que aprender a cómo identificar lo que nos piden, ¿verdad? El inciso 2 es algo parecido al inciso uno, nada más que acá ya me están pidiendo otra variable. Eh, Más específicamente me están pidiendo el tamaño de la muestra, porque la pregunta es la siguiente: ¿cuántas observaciones deben de estar incluidas en la muestra si deseamos que X barra se encuentre a no más de 0.3 unidades de la media poblacional con una probabilidad de 0.95? Entonces podemos observar que aquí vuelve a aparecer esa expresión. Si deseamos que X barra se encuentre a no más de 0.3 unidades de la media poblacional. Por lo tanto, que lo planteamos de una forma similar como lo hicimos acá, ¿verdad? Como la diferencia de X barra menos la media y menor o mayor que cierta cantidad. Entonces, hay que aprender a interpretar eso de ahí. Bueno, veamos cómo plantear matemáticamente lo que tenemos acá. Aquí nos están preguntando, como les mencionaba, el número de observaciones, es decir, el tamaño de la muestra. Así que n va a ser la incógnita. Vamos a tener que la diferencia de X barra con la media tiene que ser no más de 0.3 unidades. Por eso que vamos a plantear esa diferencia como probabilidad de que X barra menos la media sea menor que 0.3. Entonces aquí está, ¿verdad? Que la diferencia con la media poblacional sea no más de 0.3. O sea, por mucho 0.3. Y la probabilidad de que esto que está acá ocurra, me dicen que es igual a 0.95. Eso me lo dice el ejercicio. Y me dan otro dato, el cual me dice que la desviación estándar es igual a 1. Bueno, entonces vamos a partir de aquí, de esta expresión. De manera similar, como lo hicimos ayer, eh, resolvemos para el valor absoluto, entonces llegamos a esta parte de acá. Luego aplicamos la misma técnica de ayer, que es complementar lo que está aquí para llegar a z. Porque una vez que tenemos todo en términos de z, pues podemos utilizar la tabla de la normal. Entonces agregamos lo que nos falta para llegar a z, que sería dividir entre el error estándar de la media, que sería este, ¿verdad? Mismo procedimiento. Entonces dividimos en los tres miembros de la desigualdad para no alterarla. Y como la desviación estándar de la población es igual a 1, el ejercicio me dice eso. Entonces, simplificando, llegamos a esto de acá, ¿verdad? Simplemente pasando raíz cuadrada de n hacia arriba, ¿no? Y dándole la desviación al valor de 1. Bien, una vez que estamos en este punto, pues observen que el extremo superior es el mismo que el extremo inferior, nada más que con signo opuesto, ¿verdad? Es lo mismo, solo que con signo opuesto. Entonces, aquí hay varias formas de cómo realizar el ejercicio. Aplican la técnica de probabilidad del extremo superior menos la probabilidad del extremo inferior, o de forma más rápida y directa, pues se puede utilizar este teorema que está aquí. Dicen que la probabilidad de que z esté entre menos a y a se puede calcular de cualquiera de estas dos formas. Entonces, vamos a utilizar de preferencia este teorema para hacerlo más rápido.
Bueno, de preferencia vamos a tomar este porque aquí sale más directo usar la tabla, ¿verdad? Porque aquí es probabilidad de que z sea menor que el número, mientras que acá es que z sea mayor que el número. Y si estamos en este caso, tenemos que usar complemento. Así que sale más directo con este de acá. Entonces, recordemos que lo que andamos buscando es el valor de n. ¿Ah? Aplicamos el teorema donde a tendría el valor de 0.3 por raíz cuadrada de n. Entonces, nos quedaría de esta forma, ¿no? Después despejamos para la probabilidad que está ahí. Bueno, aquí hay un error. Aquí hay que tener mucho cuidado. Aquí es -1, entonces al llevarlo al otro lado de la ecuación, iría a sumar, ¿verdad? Y aquí me parece lo restaron. Entonces aquí tendría que ser, en vez de esto, tendría que ser 1.95. Entonces, cuando estén repasando el ejercicio, tengan ese cuidado de no confundirse con este error. Y después el 2 que está acá lo enviamos a dividir allá. Entonces, háganlo en su calculadora a ver cuánto les da. 1.95 entre 2. Da 0.97. Perfecto. Entonces, al final nos va a quedar eso, que la probabilidad de que z sea menor que 0.3 por raíz cuadrada de n es igual a 0.97. Entonces, observamos que este sería parecido ya a como lo vimos en el segundo parcial, un ejercicio de cálculo de cuantil, ¿verdad? Es decir, tenemos que hallar el valor, que en este caso lo hemos denotado de esta forma, 0.3 por raíz cuadrada de n. O sea, tenemos que hallar este valor de z, el cual me acumula el área de 0.975, ¿verdad? Entonces, nos vamos a la tabla de lo normal. O sea, aquí a partir de aquí ya es igual que el segundo parcial. Una vez que hemos llegado acá, es lo mismo del segundo parcial. Entonces, buscamos 0.97. Entonces, aquí lo tenemos, ¿verdad? Entonces, el valor de z que se formó para esta área es 1.96. Entonces, aquí está, que z sub 0 sería el número que está aquí, ¿verdad? Tiene el valor de 1.96. Bueno, aquí lo pusieron negativo porque como lo hicieron de este, de seguro lo que hicieron fue utilizar el otro teorema. Imagino que fue el que se fueron por ahí, no sé. Pero bueno, lo que importa es que al final llegamos al mismo z sub 0. Entonces tenemos esta ecuación, que z sub 0 con el valor de 1.96 está igualado a 0.3 por raíz cuadrada de n. Y como les mencionaba, al final el signo no va a afectar porque como andamos despejando para n, o sea, usted tiene esta ecuación, ¿verdad? 1.96 igual a 0.3 por raíz cuadrada de n. Entonces, cuando está despejando para n, usted en su casa verifíquelo con tiempo que sea esto. Como le vamos al cuadrado, pues al final no afectó el resultado final. Entonces, de esta forma es como obtenemos el tamaño de la muestra, que en este caso dio 43.
con esto hemos terminado con este material. Pasemos al siguiente material. Siempre como continuación de lo que estábamos viendo, el cual era estimación, lo que estábamos viendo acá era estimación. O sea, nosotros armamos la distribución muestral y todo eso, porque lo que andamos buscando en sí es estimar a la media poblacional a través de valores de X bar. Es lo que estamos haciendo. Por eso es que calculábamos valores de X barra para distintas muestras, para estimar a la media poblacional. Entonces, vamos a entrar un poco más de profundidad acerca de la estimación. Entonces, el objetivo de hoy va a ser ver ciertas características que posee la estimación, tanto como fortalezas y limitaciones. Bueno, tenemos este concepto de estimador, que es lo mismo que decir estadística o estadístico, el cual puede ser cualquier fórmula, la cual se calcula con los datos de una muestra. Y por ejemplo, aquí tenemos el caso de Y barra o X barra, que es el caso por excelencia, ¿verdad? La media muestral. Nos dan la fórmula sumatoria de todos los Y sub I entre el número de datos, que en este caso es N. Entonces, tenemos que este sería un estimador o un estadístico. De cualquiera de las dos formas lo podemos llamar. Bueno, resulta que al hacer estimaciones hay dos formas de cómo hacerlo. Hasta el momento hemos visto lo que sería la estimación puntual. Que la estimación puntual consiste en, con los datos, con un conjunto de datos, vamos a calcular un valor para un estadístico. O sea, un solo número vamos a estimar. Después vamos a ver otro tipo de estimación que sería la estimación por intervalos, en el cual el objetivo es que el parámetro esté dentro de un intervalo con cierta seguridad. Pero lo que vamos a ver después. Ahorita estamos con la estimación puntual. Observemos la notación que vamos a utilizar. A los parámetros, en general, los vamos a denotar con la letra teta. Entonces, aquí teta podría ser la media poblacional, la proporción poblacional, la varianza poblacional, cualquiera de los parámetros que hemos visto. Entonces, a los parámetros los vamos a anotar con teta y a los estadísticos o estimadores que utilicemos para estimar al parámetro, pues los vamos a denotar con teta gorrito. Por ejemplo, si estamos hablando de la media poblacional, entonces teta sería igual a mu, ¿verdad? Es decir, la media poblacional. Y teta gorrito sería igual a X barra, la media muestral. Entonces, la estimación puntual aquí consistiría en encontrar un número X barra. Recordemos que la letra minúscula significa un número en particular para la variable que la representamos en mayúscula, ¿verdad? Entonces, la estimación puntual consiste en encontrar un número X barra minúscula específico para la variable X barra mayúscula. Estamos usando la misma notación del parcial pasado, de la letra minúscula y mayúscula. Otro ejemplo, por ejemplo, si el parámetro, es decir, si teta fuera la proporción poblacional, que recordemos que la proporción poblacional la hemos denotado con una P, pues el estadístico que le corresponde, es decir, teta gorrito, sería P gorrito, es decir, la proporción muestral. Que después vamos a ver ejercicios de cómo hacerlos. Bien, ahora, ¿cómo sabemos si la estimación que estamos haciendo es buena
o es mala? Pues para eso tenemos las siguientes propiedades. Una buena decisión al momento de tomar un estadístico para estimar a un parámetro es buscando que cumpla lo siguiente. Nosotros vamos a desear aquellos estimadores para los parámetros los cuales tengan un valor esperado igual al parámetro. Es decir, queremos que la media del estimador sea igual al parámetro. Recordemos que cuando vimos la distribución de X barra, logramos probar esto, que la esperanza de X barra es igual a la media poblacional. Y recordemos que X barra está estimando a este parámetro, ¿verdad? Entonces observamos que X barra es un buen estimador para la media poblacional porque se cumple eso, que la media de X barra es igual al parámetro que estima. Entonces, es lo que vamos a desear con cualquier otro estimador, que su media sea igual al parámetro. Por ejemplo, si estamos hablando de la proporción, si el parámetro es la proporción poblacional, pues deseamos que la proporción muestral, su media sea igual a la proporción poblacional. Después vamos a ver que se cumple eso. Pero esa es la idea. Bueno, entonces, como les mencionaba, lo ideal es que la media del estimador sea igual al parámetro estimado. Es lo que andamos buscando. Entonces, aquellos estimadores que cumplen con esta propiedad se les van a llamar estimadores sesgados. Y aquí tenemos la definición. Decimos que el estadístico teta gorrito es un estimador insesgado para el parámetro teta si la media de teta gorrito, es decir, la esperanza de teta gorrito, es igual al parámetro que queremos, lo que les mencionaba. Entonces, cuando se cumpla esto, decimos que el estimador es insesgado. Ahora, si no se cumple esto, pues vamos a decir que el estimador tiene un sesgo. Y el sesgo lo vamos a definir de esta forma. Observamos aquí, el sesgo del estimador es igual a la diferencia de la esperanza del estimador menos el parámetro. Entonces, de esta forma es como definimos el sesgo para un estimador cualquiera. Vamos a ver. Deduzcan, ¿cuál sería el sesgo para un estimador insesgado? Observen esto. Y al hacer esto, ¿cuánto sería el sesgo? Cero, ¿verdad? Entonces, otra forma de ver que si un estimador es insesgado o no, es ver si el sesgo del estimador es igual a cero, ¿verdad? Porque al hacer la diferencia de la esperanza con el parámetro, como son iguales, esa resta tiene que dar cero, ¿verdad? Entonces, es otra forma de cómo probar si algo es sesgado o no. ¿Cómo, Lick? Disculpe, no escuché muy bien, ¿entendí? Sí, ¿cuál es su pregunta? No, de que la característica del insegado, que no lo entendí muy bien. Ajá. Sí, aquí tenemos la definición de estimador insesgado. Un estimador insesgado es lo siguiente. Se dice que el estadístico teta gorrito es un estimador insesgado para el parámetro teta
si cumple lo siguiente, que la esperanza del estimador, recordemos que esto significa la esperanza del estimador, o la media. Recordemos que la esperanza es lo mismo que la media. Entonces, si se cumple que la esperanza del estimador es igual al parámetro. Entonces, cuando ocurre eso, el estadístico que estamos utilizando da buenas aproximaciones. Recordemos que nosotros calculamos estadísticos para estimar el parámetro, es decir, para aproximarnos al parámetro. Entonces, las aproximaciones van a ser buenas para aquellos, o sea, van a ser mejores para aquellos estimadores que sean sesgados, es decir, que cumplan esto. Y después vimos lo que era el sesgo de un estadístico, de un estimador, que es simplemente la diferencia de la esperanza del estimador con el parámetro. Ya, gracias. Bueno. Bueno, ahora observen lo siguiente. Resulta que para un parámetro pueden existir muchos estadísticos, muchos estimadores. Por ejemplo, en el caso de X bar, de la media poblacional, en el caso de la media poblacional, hemos visto que un estimador es X barra, pero no solo X barra existe. También existe la mediana y la moda. Fíjense que usted puede estimar a la media poblacional a través de la mediana y de la moda. Recordemos que las tres medidas de tendencia central. Eso lo vimos al inicio del parcial. Entonces resulta que tanto la mediana como la moda también pueden estimar la media poblacional. Entonces tenemos ese hecho de que para un parámetro pueden haber varios estadísticos o varios estimadores. Entonces aquí nos dice, si teta sub 1 gorrito, teta sub 2 gorrito son estimadores y ya sabemos que son insesgados para un mismo parámetro teta, y usted tuviera que elegir entre estos dos, ¿cuál de los dos es mejor para estimar a teta? Entonces, usted tiene que elegir aquel estimador cuya distribución muestral tenga la menor varianza. Entonces, de teta sub 1 y teta sub 2 gorrito, vamos a elegir como preferencia el que tenga la varianza más pequeña. Es decir, esto de acá, ¿verdad? Si se cumple que la varianza de teta sub 1 gorrito es menor que la varianza de teta sub 2 gorrito, entonces decimos que teta sub 1 gorrito es más eficaz que teta sub 2 gorrito. Y bueno, para finalizar, imagínense que usted tuviera un grupo de varios estimadores insesgados, es decir, que todos sean insesgados. Y usted tiene que elegir a uno de ellos, pues por lo que vimos anteriormente, pues, vamos a tomar al más eficaz, es decir, el que tenga la menor varianza. Ese es el criterio de elección, el que tenga la menor varianza. Bueno, volviendo al ejemplo de la media poblacional, y recordamos que teníamos tres estimadores para la media poblacional, que era X barra, la mediana y la moda. Pues resulta que de los tres estimadores, X barra es quien tiene la menor varianza. Entonces, existe un teorema por ahí
el cual le dice que X barra es el estimador más eficiente para la media poblacional. Entonces, bueno, esto solo es para que lo sepan, nada más. Por si les viniera alguna pregunta de verdadero y falso o cosas así, ¿verdad? Que a veces suelen venir en el examen. Entonces, todo esto que hemos visto hoy, más que todo es concepto, por si les viene alguna pregunta de verdadero o falso en el examen o completación, entonces, más que todo es teoría. Bueno, aquí está lo que les mencionaba, que si el parámetro es la media poblacional y usted la quiere estimar, pues tiene varias formas de cómo hacerlo, ¿verdad? Ya lo vimos con X barra, pero también lo puede hacer con la mediana. Recordemos que esta es la mediana, ¿verdad? Y también lo puede hacer con la moda. Pero aquí le dice que si usted tiene que elegir entre estos dos estimadores, pues de preferencia es X barra, porque quien tiene menor varianza. Por lo tanto, es más eficaz para estimar a mu. Bueno, y aquí nos mencionan los otros parámetros, la proporción poblacional, que como les decía, para estimar a la proporción poblacional usamos la proporción muestral. Y resulta que la proporción muestral también es un estimador y sesgado para la proporción poblacional. En el caso de que el parámetro fuera la varianza, es decir, sigma cuadrado, la varianza poblacional, pues resulta que ese cuadrado, es decir, la varianza muestral, es un estimador insesgado para la varianza poblacional. Todos estos son teoremas que se pueden probar. Obviamente no, esto está fuera de la clase, estaría más para una clase de estadística 2, pero es bueno que lo sepan. Bueno, nos vamos a quedar en esto por el día de hoy. Si tienen preguntas. Bueno, y bueno, recuerden también que en todos estos casos que hemos visto de estimaciones, por ejemplo este de acá, estamos estimando mediante un solo número. Observen que esto es un número nada más. Entonces, por eso es que la llamamos estimación puntual. Aquí también la varianza la estamos estimando con un solo número, por eso es estimación puntual. Esto porque, como les mencionaba, después vamos a ver estimaciones con intervalos. Entonces, todos estos son casos de estimaciones puntuales. Bueno, seguimos mañana.